Hola a todos y todas. Hoy comenzamos a revisar la fisiología del sistema renal en el primer laboratorio de este semestre, donde vamos a revisar particularmente la filtración glomerular. En este laboratorio se espera que ustedes logren explicar el funcionamiento del riñón y sus efectos fisiológicos en condiciones orgánicas normales, describir el proceso de filtración renal y tubular, que sean capaces de analizar y utilizar software disponibles en Internet para calcular la tasa de filtración glomerular, explicar la función glomerular y tubular del riñón, describir el proceso de excreción y eliminación de la orina, todo esto, por supuesto, en condiciones orgánicas normales. Cuando hablamos del sistema urinario, o sistema renal, perdón, vamos a generalmente asociarlo a ser una vía de eliminación de desechos y excesos de agua, lo cual no es incorrecto, pero sí es incompleto. El riñón en esta vía de eliminación de desechos va a realizar procesos de filtración, secreción, reabsorción y excreción que van a permitir, como lo decíamos, la eliminación de metabolitos secundarios, desechos, ciertos fármacos, pesticidas, entre otros, ¿no es cierto?, frente a una eventual intoxicación, pero a su vez, en este proceso va a participar en diversos mecanismos de regulación. Por lo tanto, los riñones, lo decíamos, además de ser una de las principales vías de excreción de productos del metabolismo y sustancias extrañas, siendo muchas veces la única vía de excreción, va a regular el volumen y la composición de los distintos líquidos corporales, fundamentalmente la sangre, y con ello va a bregar por el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. Va también a controlar y mantener relativamente constantes los niveles de los electrolitos principales. Recordemos, el sodio, el potasio y el cloruro son fundamentales para el potencial de reposo de cada una de las células de nuestro cuerpo, y también el sodio y el potasio particularmente permitiendo lo que son los impulsos nerviosos, los iones bicarbonatos e hidrogenones. Desde ahí se desdibuja, ¿no es cierto?, la relevancia que tienen los riñones para el control también del pH en los líquidos corporales, además de otros iones como lo son el calcio, el fosfato, entre otros. Además, cuando nosotros revisamos la fisiología del sistema endocrino, no se tiende a revisar los riñones a propósito de que no son glándulas meramente endocrinas como lo son la tiroides, la neurohipófisis, etc. Pero sí tiene componentes endocrinos que son muy relevantes. El riñón es capaz de producir principalmente 3 tipos de hormonas. La primera de ellas es la eritropoyetina. Cuando los riñones en este proceso de filtración sensan bajos niveles de presión de oxígeno, lo que van a hacer es que van a generar eritropoyetina, la cual se va a dirigir a la médula ósea a promover la diferenciación de los glóbulos rojos. Recuerden ustedes que inclusive hay personas con falencias de eritropoyetina, hay estudios en los cuales se intenta establecer como alternativa para las personas que no generan los niveles adecuados de eritropoyetina recombinante, y entonces es una hormona muy importante, la cual es generada en el riñón principalmente, en menor medida por el hígado, pero principalmente por el riñón. También tenemos el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a revisar en mayor detalle después cuando veamos el aparato yuxtaglomerular, pero haciendo un breve repaso de los componentes endocrinos, ¿no es cierto? Se va a activar este eje frente a una disminución de la presión arterial, ya sea por deshidratación, déficit de electrolitos, hemorragia, etc. Y es ahí donde las células granulares o yuxtaglomerulares de los riñones van a segregar renina, la cual va a ir a promover la conversión en el hígado de angiotensinógeno en angiotensina 1, la cual en los
pulmones gracias a la acción de las enzimas convertidoras de angiotensina pasa a ser angiotensina 2, la cual tiene propiedades vasoconstrictoras y además va a estimular a la glándula suprarrenal a producir aldosterona. Esta aldosterona va a provocar un aumento en la reabsorción de sodio, trayendo consigo entonces un incremento de la reabsorción de agua. Por ello, aumenta la volemia y a su vez la vasoconstricción van a contribuir a aumentar la presión arterial hasta llegar a los niveles normales. Aquí les dejo otras diapositivas que explican lo mismo. Y otra hormona que va a tener, también se va a activar en estas condiciones, es la hormona antidiurética, la cual va a ser secretada por la neurohipófisis y recordemos tiene un rol fundamental en modificar, aumentando la permeabilidad al agua de los túbulos colectores y con ello lógicamente disminuye el flujo urinario, hay una orina más concentrada, ¿no es cierto? Y se recupera mayor cantidad de agua, promoviendo entonces un aumento de la volemia y así recuperar los niveles normales. También el último componente endocrino que vamos a revisar de los riñones, este no solo secreta hormonas, sino que también va a responder a ella en el caso de los niveles aumentados de calcio. Va la glándula tiroides a generar calcitonina, la cual va a aumentar el depósito de fosfato de calcio en los huesos, reducir el consumo de calcio en los intestinos, pero a su vez va a reducir el consumo de calcio en los riñones. Y con estas tres medidas se asegura una disminución de los niveles de calcio en la sangre, restableciéndose los niveles normales. Por el contrario, si hay una falencia de los niveles de calcio, esto es sensado por la glándula paratiroides, la cual genera la paratormona. Los riñones van a responder a esta paratormona. Estos cambios van a generar cambios que se van a traducir en un incremento del consumo de calcio y además el riñón va a secretar una forma activa de la vitamina D que va a ir a incrementar la absorción de calcio en el intestino, por lo tanto se va a aumentar los niveles de calcio en la sangre volviendo a los niveles normales. Si nosotros analizamos la funcionalidad renal, lógicamente vamos a tener que analizar la estructura, ya que recordemos, como todos los órganos, la estructura y la función se encuentran estrechamente relacionadas. Vale recordar también que los riñones son órganos dobles situados en la cavidad abdominal posterior, exactamente en la cavidad retroperitoneal, a ambos costados de la columna vertebral, con, son siendo espejo un riñón del otro, con la pequeña diferencia que el riñón derecho se encuentra 1 a 2 centímetros más abajo que el riñón izquierdo, a propósito de restricciones espaciales dadas por el hígado principalmente, que obliga al riñón derecho a estar un poco más abajo. Si nos fijamos en las dimensiones, estos riñones son muy pequeños, pesan muy poco, pesan entre 115 y 170 gramos, representando el 0,5% del peso corporal. De alto podemos decir que los riñones tienen aproximadamente 11 centímetros. De ancho pueden variar de 4 a 6 centímetros y de grueso, por así decirlo, van a variar de 2 a 3 centímetros. Si nosotros hacemos un corte transversal en los riñones, vamos a encontrar rápidamente que estos se dividen en dos zonas. Una zona cortical y una zona medular, en la cual vamos a encontrar estas pirámides renales o pirámides de Malpighi, las cuales van a desembocar junto a los túbulos colectores de las nefronas, que ya vamos a ver a continuación, en estas papilas renales, llevando finalmente el contenido de los ultrafiltrados a las cálices renales. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que van a ser recibido el ultrafiltrado de las cálices renales menores. Estas cálices renales menores se van a ir uniendo 2 a 3, dando lugar a las cálices mayores, y finalmente todo esto va a llegar a lo que es la pelvis renal, y desde ella vía uréter se va a dirigir y depositar a la vejiga todo el contenido.
Analizando la irrigación de los riñones, vemos que son órganos altamente perfundidos. Acá se muestra un diagrama de lo que sería la circulación menoro-pulmonar y la circulación mayorosistémica, de la cual lo relevante es que desde los 5 litros por minuto que bombea el corazón, un cuarto de esto en condiciones de reposo se van a los riñones. Recuerden ustedes que todo esto va a ir variando. Por ejemplo, cuando hagamos ejercicio, la irrigación que reciben los músculos puede aumentar de un 25 hasta un 70% inclusive, y por ende estos porcentajes van a variar. Los que sí se mantienen constantes son la irrigación que recibe, por supuesto, el cerebro y las vías coronarias. Y lo relevante de esto entonces es que en condiciones de reposo un 25%, es decir, un cuarto del gasto cardíaco se va a ir directamente a los riñones, lo cual es aproximadamente 1.2, 1.25 litros por minuto. La vascularización que recibe, si la revisamos mayormente, recordemos, llega vía las arterias renales, que se van a ir subdividiendo, recibiendo distintos nombres. Vamos a encontrar las arterias interlobares, que van a dar lugar a las arterias interlobulares, y finalmente estas arterias interlobulares van a dar lugar a las arteriolas aferentes, que se van a ramificar, dando lugar a los capilares glomerulares, que luego se van a unir y van a converger en una arteriola eferente, que nuevamente genera ramificaciones denominadas capilares peritubulares. Esto se muestra en mejor condición en este diagrama, donde vemos que la arteriola aferente, ¿no es cierto?, se ramifica a glomérulo, que converge en la arteriola eferente, y esta se ramifica en capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares van a cumplir la función de llevar nutrientes a las células de los riñones, ¿no es cierto?, aportar oxígeno, etcétera, pero además van a estar en estrecha relación con las nefronas, que ya vamos a analizar y estudiar en el video siguiente, permitiendo entonces con esto los procesos de reabsorción. Las venas, lógicamente, se van a distribuir de una manera similar. De este modo también vamos a encontrar la vena renal, venas interlobulares, venas arcuatas, y bueno, vamos a encontrar unas venas especiales, que son las venas estrellatas, ¿no es cierto? Y un tipo particular, lo decíamos, que son las arcuatas 2A, que van a dar lugar a las venas interlobulares. Y además es de destacar que hacia la médula del riñón, estos capilares peritubulares van a formar una serie de vasos que tienen la característica de ser rectos, por lo tanto se denominan vasa recta. En el caso de las arterias van a ser vasa recta descendente, y en el caso de las venas van a ser vasa recta ascendente. Esto lo podemos ver mejor en este diagrama de acá, donde vamos a ver entonces que en la zona cortical vamos a encontrar unas nefronas que son más pequeñas, que van a estar rodeadas de capilares peritubulares, mientras que hacia la zona medular vamos a encontrar unas nefronas que son más grandes y que penetran hacia el interior de la médula, y con ello van a estos capilares peritubulares a formar una serie de vasos rectos que se denominan así. Pues hasta ahora vamos a quedar por aquí en este video, y en el siguiente vamos a continuar analizando la unidad funcional del riñón.